pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Como cada fin de semana, gracias por la compañía. Estamos en Generación Francisco por Radio Corazón y comenzamos con el Dúo Paraguay en nuestro recorrido musical por las culturas latinoamericanas. Como hemos hecho otras veces, rendimos homenaje al pueblo paraguayo, con el que tenemos una deuda impagable por nuestra trágica participación en la guerra contra nuestros hermanos guaraníes. Para los que no lo recuerdan, entre 1864 y 1869, una coalición formada por el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina luchó militarmente contra Paraguay en la guerra conocida como de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay y llamada por los paraguayos Guerra Grande. Una guerra fratricida a la que nos llevaron dirigentes infames, movidos por intereses bastardos. Digamos sí que durante esa guerra los entrerrianos nos rebelamos más de una vez, y que esa guerra destrozó una nación floreciente y desató un genocidio poco conocido, cuyas consecuencias demográficas todavía hoy se sienten, después de tanto tiempo. Bueno, luego de esta aclaración y de este homenaje, y entrando en nuestros temas, para revivir un poco los 10 años del papado de Francisco y tratar de encarnar sus orientaciones, vamos recordando algunas de sus intervenciones más importantes. Dijo un día: de la crisis no se sale solo, se sale arriesgando y tomando a otro de la mano. Así como digo que de la crisis no se sale igual, sale mejor o peor, también digo de la crisis no se sale solo. O salimos todos o no sale ninguno. Y la pretensión de salir de la crisis de un solo grupo, por ahí te da una salvación, pero es una salvación parcial, económica o política o de cierto sector de poder, pero no se sale totalmente. Quedas aprisionado por la opción de poder que hiciste, ¿no? Transformaste en un negocio, por ejemplo, o culturalmente te fortaleciste más, ¿no? El momento de la crisis, usar la crisis para el propio provecho. Y eso es salir mal de la crisis y salir solo. Pero de la crisis no se sale solo. De la crisis se sale arriesgando, tirando la mano del otro, ¿no? Si vos no le tomás la mano al otro, no podés salir. Entonces ahí está lo social de la crisis, de salir de una crisis. Y esta es una crisis de civilización, ¿no? También la naturaleza está en crisis. Yo recuerdo, hace unos años recibí a los jefes de gobierno, había algún jefe de Estado de los países de la Polinesia, y algunos decían, recuerdo uno que decía, nuestro país está pensando comprar tierras en Samoa porque dentro de 25 años quizás no existamos más, porque está creciendo el mar, ¿no? Nosotros a veces no damos cuenta, pero hay un dicho español que nos tiene que hacer pensar: Dios perdona siempre, se lo digo, queden tranquilos que Dios perdona siempre. Nosotros los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más, nunca, no perdona nunca, se la cobra. O sea, vos utilizás la naturaleza y te viene encima, ¿no? Un mundo recalentado que también nos saca de la construcción de una sociedad justa, fraterna, ¿no? O sea, está la crisis, la pandemia, el COVID famoso. Cuando yo estudiaba, los
los virus corona, a lo más que te producían era un resfrío. Ahora se fueron mutando y pasó lo que pasó. Y ahora se están mutando para atrás otra vez. Es curiosísimo todo el mundo ese de la mutación de los virus, ¿no? Pero una crisis viral, pero también una crisis mundial, ¿no? Una crisis mundial en nuestra relación con el universo. No vivimos en armonía con la creación. Digo la creación, el universo, digamos, no vivimos en armonía. Lo abofeteamos a cada rato. Lo abofeteamos mal. Usamos mal nuestras fuerzas. Y hay gente que no cabe, no se imagina el peligro que hoy vive la humanidad con este recalentamiento, no solo el recalentamiento, todo el manoseo de la naturaleza, ¿no? Una experiencia personal. En Aparecida, hace 10 años, más, estaba en el equipo de redacción y llegaban las propuestas de los brasileros hablando de cuidado de la naturaleza, de estos brasileros que tienen la cabeza. Yo hace 15 años, por poner una fecha cerrada, yo no entendía nada de esto. Y me fui despertando de a poco. Y ahí me vino la inquietud de escribir algo. Y cuando viajé a Estrasburgo, el presidente Hollande mandó a la ministra del Ambiente a recibirme al aeropuerto. Yo iba a hablar a la Unión Europea, que era Ségolène Royal en aquel tiempo. Y ella en un momento me dijo, ¿es verdad que usted está escribiendo algo sobre el ambiente? Y le digo, sí, por favor, publíquelo antes de la conferencia de París. Entonces ahí llegué, me volví a reunir con los científicos, me dieron un borrador, después con los teólogos, otro borrador, y así salió el Laudato Si. Pero era una exigencia de crear la conciencia de que estamos abofeteando a la naturaleza, y se la va a cobrar, se la está cobrando, ¿no? Nos vamos a la pausa con Sonido de la Tierra con arpas paraguayas, un instrumento típico de la música paraguaya. Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Damos paso a nuestra compañera Nadia Vilat. Buenas, buen mediodía, Nadia. Buenas, amigos. ¿Cómo andas, Pablo? Y acá estamos, trabajando un poco, tratando de difundir un poco sobre Francisco, sobre su testimonio, sobre su propuesta. Adelante. Bueno, comencemos. Hay un tema que ya hemos mencionado en esta columna que sigue teniendo gran actualidad y que creo que vale la pena que no lo dejemos atrás en nuestra reflexión. Es el tema de la reducción de la jornada laboral. En nuestra columna de hace unos días mencionábamos la importancia de la discusión sobre el ingreso básico universal en el marco de un mundo que ha cambiado. El trabajo asalariado se reduce cada día más. El salario de un solo trabajo promedio no alcanza para vivir, mucho menos para vivir bien. Los trabajadores tienen que inventarse nuevas formas de trabajo para no quedar totalmente afuera de un sistema que los descarta sistemáticamente. Y de esta manera nos enfrentamos a una realidad que nos pide nuevas formas de entender el mundo del trabajo y, por supuesto, nuevas reglas de juego. Sobre todo si pretendemos vivir en un mundo donde haya lugar para todos. Un mundo que ponga en primer lugar a la persona y a su posibilidad de desarrollarse plenamente por sobre el lucro y la acumulación. Y con esto no estamos diciendo que hay que frenar los avances tecnológicos y los cambios en la producción. Se trata de entender un mundo nuevo con nuevas categorías. Hace tiempo que en el mundo se discute la reducción de la jornada laboral. Varios países la implementaron, algunos otros están haciendo pruebas piloto, otros discuten distintos proyectos de ley al respecto.
Mirar esas experiencias nos permite incorporar a nuestro análisis algunos elementos. Sin duda, la reciente experiencia de Chile acerca nuevamente a nosotros esta discusión que quedó un poco dormida en los archivos del Congreso. Ya hace varios meses, algunos legisladores llevaron este tema al Congreso de la Nación sin demasiado ruido. Los proyectos no avanzaron y las discusiones no fueron de relevancia. Sin embargo, la reciente aprobación en Chile de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales trajo para estos lados nuevamente la cuestión. Está claro que Argentina tiene graves problemas que hacen que este tema, quizás más estructural, pase a segundo plano. Con la inflación en los niveles actuales, ninguna modificación en la jornada laboral se siente como importante ni impacta de manera inmediata y significativa sobre nuestros salarios. Mucho menos tiene que ver con los trabajadores informales que trabajan 10 o 12 horas por día para poder ganar su sustento diario, sin ningún tipo de garantía sobre sus derechos. Para este sector estamos hablando básicamente de ciencia ficción. Sin embargo, resulta imperioso que más allá del contexto o incluso actuando sobre él, seamos capaces de trascender el discurso cómodo y falaz que escuchamos a diario de dirigentes que prometen la creación de puestos de trabajo o la conversión de los mal llamados planes en empleo genuino, entre comillas. Cuestiones que está más que demostrado que no son posibles en este sistema. Y que seamos capaces de buscar soluciones que realmente respondan a la realidad tal cual es y proponga los cambios que la realidad actual necesita. Decíamos de la importancia de mirar otras experiencias. En Europa, en general, las jornadas son más reducidas que en Latinoamérica, pero se está dando también un proceso de reducción, con estos proyectos pilotos que demuestran que se puede achicar la jornada sin bajar salarios ni afectar la productividad. Por ejemplo, en Gran Bretaña, los países nórdicos, España. Disminución de costos, reducción de la conflictividad laboral e incluso aumentos en la productividad son algunos de los beneficios que las empresas registran. Empresas de Estados Unidos, Suecia, Suiza y Francia, entre otros países, también han implementado el sistema. Hay otros resultados positivos, factores importantes que no tienen que ver con la productividad. Reducción del impacto en el ambiente con motivo de menos cantidad de horas de transporte y aumento de la actividad turística y de ocio. A su vez, se dice que impacta la reducción del ausentismo, los accidentes laborales y la conflictividad intralaboral, impactando a su vez en la salud mental y en las tareas de cuidado. Algunos de los argumentos que están presentes en los proyectos de los países europeos tienen que ver con esta necesidad de tener tiempo. No es libre quien no tiene tiempo. Hay que tener tiempo para la vida pública, para ser ciudadano y participar. La vida no puede ser solo ir del trabajo a casa y de la casa al trabajo. Se trata también de cuidar el planeta, ya que reduce los desplazamientos y por lo tanto la contaminación. Se trata a su vez de cuidar la salud. El tiempo ayuda también a cuidar la salud. Y por último, es una medida económica. La clave para generar riqueza es la productividad. Hace 70 años se trabajaba 11 horas por día y hoy se trabaja 8 y la riqueza es 8 veces mayor. Se trata del reparto del trabajo para generar más empleo. Y esto es así porque la tecnología lo hace posible. De la mano de la automatización, mecánica, robótica y digital, se generó un aumento de la productividad por hora. A esto, que implicó una intensificación del trabajo humano, se le agregaron dos grandes procesos políticos y económicos. Un plan de desvalorización del trabajo humano acompañado por la caída de los ingresos, salarios, protecciones sociales y debilitamiento de instituciones laborales, y una intensificación del uso del capital. El mercado presiona para una reducción del tiempo de trabajo a la vez que mantiene altos niveles de desempleo para que quienes están trabajando sigan intensificando su trabajo. La consecuencia es una fragmentación. Mucha gente trabaja mucho, mucha gente no trabaja. Recordemos que Francisco nos ha propuesto estudiar con seriedad esta medida. En el siglo XIX los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber
tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo, decía nuestro Papa. En definitiva, es una discusión pendiente en nuestro país que de hecho tiene una de las jornadas laborales más largas del mundo. Distintos proyectos fueron presentados en el Congreso con planteos de menores o mayores reducciones y matices en relación al escalonamiento, y aunque el tema se instaló en la agenda mediática el año pasado, no se llegó al debate en comisiones. Se trata de una importante discusión donde deben estar también los empresarios y representantes de los trabajadores, pero sin duda debemos avanzar, pensar otras formas de trabajo y nuevas reglas en todos los niveles. De lo contrario, estaremos mirando un mundo que ya no existe. Animarse a romper con lo viejo es de alguna manera correr el velo que tapa la realidad de millones de familias argentinas que hoy sobreviven con lo que pueden. Se trata, como decimos siempre, de la necesidad de mirar distinto para empezar a reconocer que el proceso de cambio ya empezó. Bueno amigos, hasta la semana que viene. Muchas gracias Nadia. Como siempre, muy sensatos tus comentarios. En estos días, como bien decías, hemos tenido noticias de distintos países que avanzan en el tema. Esperemos que nosotros sigamos en el mismo camino. Hasta la semana que viene. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Escuchamos lo mejor para el alma. Y seguimos en nuestro programa radial Generación Francisco por Radio Corazón. Ahora continuamos con las catequesis, en este caso sobre el celo apostólico, durante la audiencia general del 12 de abril pasado. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre los mártires como testigos del Evangelio. La palabra martirio proviene del griego y significa dar testimonio. El primer mártir fue Esteban, que murió apedreado por confesar su fe en Cristo. Los mártires, por tanto, son hijos e hijas de la Iglesia, de diversas ciudades, lugares, lenguas, naciones, que han dado la vida por amor a Jesús. Y este dinamismo espiritual que impulsaba a los mártires se va configurando en la celebración de la Eucaristía. Así como Cristo nos amó y se entregó por todos, quienes participan en la misa sienten el deseo de responder gratuitamente a este amor con la oración de la propia vida. Quisiera recordar que también hoy, en diversas partes del mundo, sigue habiendo numerosos mártires que a imitación de Jesús y con su gracia, aún en medio de la violencia y de la persecución, dan la mayor prueba de amor, ofreciendo su vida y llegando a perdonar a sus propios enemigos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, pidamos al Señor que no nos cansemos de ser sus testigos, sobre todo en los momentos de tribulación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. No hay anuncio sin movimiento, sin salida, sin iniciativa. No se anuncia el Evangelio parados, cerrados en una oficina, en el escritorio o en la computadora, haciendo polémicas como leones de teclado y sustituyendo la creatividad del anuncio con el corta y pega de ideas cogidas aquí y allí. El Evangelio se anuncia
moviéndose, caminando, yendo. Como saben, amigos, siempre que podemos difundimos la catequesis de Francisco, porque consideramos que es uno de los mensajes importantes que él quiere transmitirnos durante la semana, y nosotros nos hacemos eco. Recuerden que el texto completo de la catequesis, no estas síntesis en castellano que nosotros difundimos, el texto durante la audiencia general, lo pueden encontrar en la página del Vaticano y traducido al castellano. Hacemos un corte con música paraguaya moderna. Aviadores del Chaco, Por el Camino. Por el cerro me sedujo un tapebay. Desde el lago se oían sucias melodías en guaraní. Lloraba y sufría por un pasado que nunca vi. Lágrimas al viento lloraban su llanto en Itacurubí. Medianoche de aparecidos, Dios nos guarde por el camino. Medianoche con los vampiros, Dios nos guarde por el camino. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Antes de irnos, queremos traer a la reflexión la locución previa al Regina Coeli del 16 de abril, Domingo de la Divina Misericordia. Francisco reflexionó, el Evangelio es conocido, sobre las dos apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y a Tomás, quien le pide para creer una señal. Le pide señal extraordinaria, tocar las llagas. Jesús se las muestra, pero de forma ordinaria, yendo delante de todos, en la comunidad, como diciéndole a Tomás, afirma Francisco, ¿no? Si querés encontrarme, no busques lejos, quédate en la comunidad, con los otros, no te vayas con ellos, rezá con ellos, partí con ellos el pan. Queridos hermanos y hermanas, la invitación hecha a Tomás es válida también para nosotros, dice Francisco. Nosotros, ¿dónde buscamos al resucitado? ¿En algún evento especial? ¿En alguna manifestación religiosa espectacular o sorprendente? ¿Únicamente en nuestras emociones o sensaciones? ¿O en la comunidad, en la iglesia, aceptando el desafío de quedarnos aunque no sea perfecta? En la comunidad podemos encontrar a Jesús. Es ahí, dijo el Papa, que Jesús nos muestra impresas en su cuerpo las señales de las llagas, las señales del amor que vence el odio, del perdón que desarma la venganza, de la vida que derrota a la muerte. Bueno, esta y muchas otras noticias las pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Tenemos que acordarnos, como siempre, de rezar todos los días por Francisco. Y nuevamente, gracias por la compañía, gracias también a quienes hacen posible este programa y por supuesto gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Si Dios quiere, nos veremos el sábado y domingo que viene a partir de las 12:30 horas. Nos vamos con Tebicuarí, mi Serenata San Blas, santo patrono del Paraguay. Chau, chau. Una queja maracapu peñadero que allá va. Ya parecieron güera, ya paña puja. Una queja maracapu peñadero que allá va. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.